están el día de hoy? Perdón, que tengo aquí a la Shanti tratando de acomodarse. Hola Shanti, buenas tardes. Saluda. Ok, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente, o tenebrosa de su mente, a la luz del amor incondicional de su corazón. Y bueno, el día de hoy estamos aquí, Ivonne Armand, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y su servidora Diana Medina. Y bueno, hoy vamos a hablar de el perdón, pero de cómo pedir perdón, ¿no? O qué difícil es, no, qué fácil es decir, ay, perdón, ay, lo siento, perdóname, ¿sí? Pero qué difícil es que eso realmente sea significativo, perdón, para la otra persona. Uh-huh. Porque no nos tomamos el tiempo para entender qué fue exactamente lo que ofendió a la otra persona. Y entonces, como cuando de manera automática, como un robotito, sin sentirlo en realidad, decimos, ay, perdón, no fue mi intención, ay, qué pena, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces como si con eso quedara reparado el error, ¿no? Y no es así. El otro vamos, quien recibe la ofensa, ¿no? O quien se sintió dolido, no encuentra reparación en ese tipo de respuesta, ¿no? Entonces, hoy vamos a abordar este tema y bueno, Ivonne nos va a comentar algunas cosas al respecto. Sí, gracias Diana. Bueno, pues este tema surge de un libro que llegó a mí a través de mi hija hace yo creo que ya un par de años. Uh-huh. De esos libros que llegan a tu vida así coincidentalmente, que se llama Comunicación no violenta. Uh-huh. Y bueno, es un libro muy interesante que inclusive más que un libro es como una guía para dar un taller, ¿no? Y entonces pues estoy como intentando ver si lo preparo, estoy ahí buscando más información para hacerlo, etcétera. Y entonces viene obviamente una página de internet, porque es un proyecto grande que hay en Estados Unidos. Y entrando ahí al blog de ahí me encuentro este artículo que me pareció súper, súper interesante, porque este tema del perdón creo que es un tema que ha sido muy manoseado en muchos sentidos, ¿no? Tanto por las iglesias, ¿no? Como pues, inclusive el curso de milagros tiene un libro aparte que tiene un apartado, pues un compendio de esta cuestión del perdón. Y frecuentemente me encuentro alumnas que me cuestionan el perdón, ¿no? Como no entiendo, no me gusta, no creo en él. Y en mi propio proceso personal también de pronto me he dado cuenta que cuando yo he llegado a pedir perdón, no siento como que el mensaje llega a donde tiene que llegar. O cuando me han pedido perdón, tampoco siento como que se acaba de conectar algo, ¿no? Y entonces empiezo a leer este artículo y me empieza a hacer todo el sentido del mundo. Y el artículo empieza diciendo lo siguiente, ¿no?
ya te pedí disculpas, ¿qué más quieres? ¿No? Y la autora del artículo dice, bueno, pues te voy a decir mucho más que eso, ¿no? Quiero mucho más que eso, mucho más que me digas perdón o lo siento mucho, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que se está buscando al hacer estos procesos de pedir perdón es que se repare algo que se rompió. Uh-huh. Hubo algo que hizo que ese lazo que nos une, ese lazo invisible que nos une, se rompiera. Y entonces, pues el simple hecho de decir lo siento mucho, o perdóname, o te doy una disculpa, o te pido una disculpa, no son suficientes, ¿no? De hecho, también estaba yo pensando, porque están todas estas frases, ¿no? Lo siento mucho, discúlpame, perdóname. Y también me puse a averiguar, bueno, cuál es la diferencia entre uno y otro, porque inclusive el mismo Ho'oponopono, ¿no? Que tiene estas palabras, lo siento mucho, perdóname. Y es como, bueno, pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y está muy interesante porque me encuentro con que en español disculparse, que disculparse vendría a ser un poco similar a la idea de lo siento mucho, que es cuando hubo una ofensa, pero no estaba en mis manos realmente, ¿no? O sea, no es algo que yo hice a propósito. Exacto. Y había un ejemplo en donde leí un poco de esto que decía, tú quedas con alguien de verte en un restaurante a las 3 de la tarde, ¿no? Y no llegas media hora más tarde porque había un tráfico espantoso, ¿no? Porque chocaron ahí cerca y se detuvo el tráfico y no había forma de caminar, ¿no? Entonces, cuando llegas al restaurante, llegas pidiendo una disculpa, ¿no? Como, oye, discúlpame por llegar tarde, pero no estaba en mis manos, ¿no? O sea, reconozco que te hice un daño, pero estaba más allá de mí, ¿no? Y de alguna manera también en el Ho'oponopono la parte de lo siento mucho va en ese sentido, ¿no? O sea, siento mucho, por ejemplo, no ser capaz de entender tu dolor, ¿no? Pero no está en mis manos, pues, por la experiencias de vida que yo he tenido, que no logro identificarme contigo, no logro empatizar con eso que tú estás sintiendo o viviendo. Y entonces ahí es donde viene lo siento mucho, ¿no? O sea, o por ejemplo, pues siento mucho que yo haya tenido que vivir estas experiencias tan duras, o a lo mejor a un papá, ¿no? Siento mucho que no hayamos podido tener una mejor relación, Uh-huh. pero entiendo, ¿no? Que tú tienes esa circunstancia, yo tengo esta otra circunstancia y que no hay como una posibilidad de hacer un encuentro, ¿no? Y el perdón está enfocado a cuando hay una ofensa y sí hay una culpa, o sea, sí hay algo que se tiene que resarcir, que sí tiene un costo, digamos, o una consecuencia. Sí, que sí hubo un daño, ¿no? Aunque quizá no fue intencional, o sea, porque no lo hiciste con la intención
de eso, de dañar al otro, de hacerlo sentir mal, sí hubo un daño. Y Así es. entonces, aquí el problema es cuando ofrecer una disculpa o decir lo siento sin ocuparnos de averiguar cuál fue el daño que hicimos, ¿sí? No sirve, porque entonces esas palabras así vacías no reparan el daño. Entonces, digo, yo te escucho y, o sea, yo me recuerdo de algunas situaciones que he tenido con pacientes en terapia, ¿no? Donde algo que dije resultó ser ofensivo, ¿no? O lo tomaron como una ofensa sin que esa haya sido mi intención. Entonces, cuando regresan conmigo, bueno, hay quienes me lo dicen en el momento en el que sucede, hay quienes regresan en la siguiente sesión y me lo dicen, y claro, además regresan con con la decisión ya tomada de abandonar la terapia porque pues, se sintieron dañados por algo que yo dije, ¿no? Entonces es interesante porque en todos esos casos yo me he quedado sorprendida de, caray, ¿qué fue lo que dije que la hizo sentir mal? ¿No? O sea, no me di cuenta, o sea, no hubo intención de mi parte. Mi intención al decir tal o cual era otra, ¿no? Entonces es así de, ok, entonces los escucho de, bueno, ok, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué te hizo sentir mal? Ok, entonces escucho, ¿no? Porque es que me hiciste sentir así y tal y cual y me reclaman, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, estar calladito y reconocer que escuchar el motivo que tienen para sentirse enojados, ¿no? Porque entonces sobre esa base ya puedo ofrecer una disculpa real, ¿no? Y poder explicarle, ok, entiendo, o sea, entiendo cómo es que lo que yo dije te hizo daño, ¿sí? Te ofrezco una disculpa, no fue mi intención, ¿sí? Pero mi intención fue esta. ¿Sí? Y generalmente con esa estrategia, en absolutamente todos los casos, logro, porque esa es la idea, es reparar el daño, ¿sí? Para aplacar el enojo, ¿sí? Para que la gente se sienta, o sea, que sí te interesaste por ellos, que sí les pusiste un curita, ¿no? Y entonces eso baja totalmente el enojo, ¿sí? Y y bueno, en todos los casos han continuado en tratamiento, ¿no? Pero es por eso, ¿sí? Porque esa es la estrategia, ¿no? De uno, reconocer el error, aunque no haya sido un error intencional, reconocer el daño y hacer algo para repararlo, o sea, algo concreto y específico para repararlo, ¿no? Y entonces ahí es cuando, fíjate, yo no digo lo siento mucho, tampoco les digo perdóname, les digo te ofrezco una disculpa, porque eso no fue mi intención. Claro, eso es en el contexto terapéutico. ¿Sí? En el contexto, esto mismo aplica obviamente en las relaciones interpersonales, ¿no? En el contexto de pareja o con las amigas, ahí sí puedo decir lo siento mucho, ¿sí? Porque el tipo de relación que tengo con la persona es otra, ¿no? Pero creo que es justo esto lo que tú estás señalando, ¿no? Sí. Y bueno, tratando de desmenuzar un poco más qué pasa ahí, ¿no? En estas interacciones en donde se generó una herida, pues lo que hay ahí finalmente es una deuda. Se genera una deuda, algo que hay que pagar. Y entonces, por ejemplo, solemos decir lo siguiente: ¡ay, perdóname, no me di cuenta! ¿No? O lo siento mucho, no va a volver a pasar. Y ahí es donde se toma esto como a la ligera, ¿no? O sea,
sí me di cuenta que algo pasó, pero bueno, ok, ya no va a volver a pasar, ¿no? La cuestión es, ¿realmente nos estamos dando cuenta, tanto el agraviado como el que agravió, nos estamos dando cuenta qué pasó? Claro. Ujú. ¿Me estoy dando cuenta de mi necesidad? ¿Qué es lo que yo realmente estoy necesitando ante esto? Porque no lo tenemos claro, ¿no? Y tenemos un montón de telarañas en la cabeza, un montón de creencias, de ideas. Por ejemplo, si tú tienes una herida de humillación, puedes dejar pasar los agravios uno tras otro, y los vas como acumulando y acumulando y acumulando, y en realidad acabas castigándote tú misma por no ser capaz de, de sacar a la luz eso que te lastimó, ¿no? Y no cobrarlo. Ujú. Y es bien importante darnos cuenta que nuestra imposibilidad, tanto de pedir perdón como de aceptar un perdón, ¿no? Porque igual, o sea, llegan a ser palabras vacías, ¿no? Igual si me dices esto, ¿no? Ay, perdóname, no me di cuenta, ya no va a volver a pasar, ¿no? Y yo te digo, ay, no te preocupes, no fue nada. Pero son palabras vacías, porque la verdad es que sí fue, la verdad es que sí se rompió la conexión, y la verdad es que te voy a tener resentimiento, y ahorita vamos a ver el resentimiento de dónde viene, Ujú. y que se va a quedar ahí, y a lo mejor se va a ir sumando, son esas piedritas, ¿no? Que se van a ir sumando, se van a ir sumando, y que como no las hablo, al rato van a explotar. Y bueno, resulta que ahora coincide con que justo el fin de semana di un taller de constelaciones familiares y hablábamos acerca de una clave para poner orden en las familias. Y una clave es tener un equilibrio en el dar y en el recibir. Exacto. Y entonces, cuando hay una deuda, es cuando no hay un equilibrio entre el dar y recibir. Generalmente estamos hablando de alguien que da y da y da y da y da, ¿no? Y el otro recibe y recibe y recibe y recibe, hasta que llega un punto en el que esa diferencia es tanta que, que yo ya siento eso, ¿no? Siento algo que me está molestando porque no ha habido un resarcimiento de esa deuda, ¿no? Y entonces, eh, sucedió ahí alguna situación en la que es muy común, ¿no? En la que resulta que había unos papás, ¿no? Que habían hecho mucho daño a su hijo, y estaba entonces una deuda muy grande. Ujú. Y entonces el hijo no podía perdonar a estos papás, ¿no? Pero la sociedad te dice, ay, perdónalos, hombre, pues ni modo, no pudieron hacerlo diferente, así fue, ya déjalo pasar, mira, ya están viejitos, ya no pueden hacer nada, ¿no? Pero es que la deuda se tiene que pagar, ¿no? Exacto. Y entonces en esta representación maravillosa que se hace en constelaciones familiares, ¿no? Este hijo se para frente a los padres, ¿no? Que son representados nada más, no están ahí físicamente, sino es una representación. Y entonces este hijo es, y tienes la culpa de esto, y por tu culpa, y así, y bla, 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 ¿no? O sea, eh, y estas personas que estaban representando a estos papás, ¿no? A mí me impactó mucho porque se quedaron así, ¿no? Como, ya sabes, con cara de niño regañado,
y sin poder ni moverse, porque en estas constelaciones muchas veces lo que sucede cuando hay una interacción en la que estás solucionando el rompimiento, inmediatamente viene la necesidad del abrazo, ¿no? Es como, ¿lo puedo abrazar? Bueno, en este caso, estos papás así regañados no tenían la menor intención de abrazar a su hijo, ni el hijo a los padres. ¿Por qué? Pues porque está esta energía de deuda donde tiene que haber un castigo, que en realidad me gusta llamarle una consecuencia, ¿no? Una consecuencia de sus actos, del daño que hicieron, aunque haya sido no intencionado. Y entonces era como, bueno, ni modo, o sea, se tiene que quedar así el asunto con este ir sintiendo ese castigo que tiene que durar X tiempo hasta que se pueda dar la reconciliación. Y eso es lo que sucede cuando nos hacen algo. Tiene que haber forzosamente un resarcir ese daño de alguna manera. Claro, No sé. por eso dice el dicho, la venganza es dulce, ¿no? Así es, así es. Exacto. Y si nos diéramos cuenta de todo lo que hay ahí atrás, no estaríamos teniendo constantemente esta necesidad de venganza. Uh-huh. Claro, que además es un enojo acumulado, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Y otro elemento que me pareció bien interesante cuando leí el artículo y me hizo todo el sentido, es que esta imposibilidad de realmente conectarme cuando tú me dices perdóname o lo siento mucho, ¿no? Es que no confío en que este lo siento mucho o este perdóname o este disculpa vaya a cambiar tus acciones en el futuro, ¿no? Me quedo como, sí, pero... Claro, pero es que si el que pide perdón en realidad no entiende qué es lo que el otro sintió, cómo es que se sintió ofendido, no puede tener eso en cuenta para una futura interacción. ¿Sí? Exactamente. Pero entonces, o sea, aquí lo que es importante, o sea, lo que a mí me gustó mucho de este artículo es lo valioso de reconocer que el pedir perdón así o sea, de inmediato, que es lo que socialmente además creemos que corresponde, ¿sí? No sirve. Así. O sea, son palabras vacías, no sirven. Tienes que sentarte a charlar con la persona, ¿no? Y escucharlo. ¿Cómo es que se sintió ofendido? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Pero escucharlo, ¿no? Porque luego, claro, también empiezan a tratar de, o sea, como tú dices, ¿no? Luego a veces te sentiste ofendido, pero tampoco tienes tú como muy claro por qué, ¿no? Sí. Entonces, también el ofendido tiene que hacer como un proceso de introspección, ¿no? Uh-huh. Para clarificar qué fue lo que le ofendió, ¿sí? Y poderlo comunicar. Pero luego a la hora que lo quiere comunicar, yo lo interrumpo, ¿no? Ajá. O sea, no. Exacto. Que es el problema finalmente de la comunicación, ¿no? Que es el que no escuchamos, ¿no? Así es. Así es. Y entonces, justo el meollo del asunto de no poder aceptar el perdón o no poderlo decir, o sea, el rompimiento está en que yo necesitaría confiar en que no va a volver a suceder lo mismo. Uh-huh. En poder llegar a una claridad de qué fue lo que pasó para que no se vuelva a repetir, ¿no? Para que al final de cuentas lleguemos a un acuerdo o a un compromiso, ¿no?
de que eso que me dolió no va a volver a suceder. Y que a veces ni siquiera, pudiera ser que ni siquiera tiene sentido, pero así es, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo estoy muy concentrada en algo que estoy haciendo, Ujú. por ejemplo, puedo estar cocinando en un estado muy concentrado, casi meditativo, Sí, claro. muy, muy concentrada en poner los ingredientes, en partirlos, ¿no? Hacer, pero estoy acá súper metida, a lo mejor estoy auténticamente meditando, ¿no? Y de pronto llega cualquiera de mis seres queridos y me interrumpe, ¿no? Y llega así como, oye mamá, no sé qué, bla, 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 ¿no? Y yo es así como, ¿no? Como, ¡ah! Y me enoja, me perturba, este, y yo he tenido que entender que eso es parte de mi infancia, Ujú. en donde a mí no me respetaban mis tiempos, ¿no? Continuamente mi mamá era intrusiva en mis tiempos de estar haciendo la tarea o de estar acomodando mi cuarto o inclusive de estarme bañando, ¿no? Mi mamá entraba como si nada, ¿no? Y ¡fum! Y hija, íbamos a hacer esto y rápido y muévete y no sé qué, ¿no? Ujú. Era como un ¡fum! Empujarme a hacer algo que yo no quería, ¿no? Entonces yo he tenido que aprender a ubicar que de ahí viene esto y explicarles a mis hijas, a mi marido, que esto me pasa, ¿no? Y que su intrusión me enoja. Pero es que sí es intrusivo. Es que ahorita que lo dijiste, pues a mí me pasa lo mismo. O sea, Claro. cuando yo estoy en mi espacio, ¿no? Entonces recuerdo una vez todavía en casa de mis papás, ¿no? Que estaba mi papá y estaba mi hermana, y bueno, yo ya anuncié que me iba a ir a dormir, ¿no? Ajá. Llamó a dormir. Entonces me fui a mi cuarto a meditar antes de dormir, y estaba yo en plena meditación, ya sabes, totalmente enfocada, cuando llegan y abren mi cuarto, Uh-huh. mi papá para decirme, es que tu hermana tiene un problema con la computadora y entonces van a resolverlo. Yo me emputé, o sea, porque no estaba yo en la, o sea, entrada, súper entrada en mi ejercicio, ¿no? Uh-huh. Y entonces no Uh-huh. es que te toquen ni te di, no, llegan y irrumpen en tu espacio, ¿no? Y ahorita que lo dijiste, ¿cuál es el recuerdo de la infancia? Claro, lo que pasa es que esta misma hermana, además, en aquel entonces, cuando vivíamos los 5 hijos, o por lo menos 4 en casa, y mis papás, había una gatita que era mi responsabilidad. Los gatos siempre han sido mi responsabilidad. Entonces yo, antes de irme a dormir, ¿no? Que yo me levantaba temprano, entonces yo a las 10 de la noche ya camita, ¿no? Ajá. Mi responsabilidad era agarrar al gato y dejarlo en la cocina, ¿sí? Uh-huh. Lo cual yo hacía puntualmente. Yo agarraba el gato, lo encerraba en la cocina, bye bye, llamo a dormir, ¿no? Pero esta hermana trabajaba y llegaba después de las 10 de la noche, entonces ella llegaba, entraba por la cocina, abría, el gato se salía. Y Claro. entonces mi mamá pegaba de gritos porque, es que el gato, ¿no? Y entonces esta cabrona, ¿no? Sí, ¿eh? Iba y me abría la puerta, o sea, yo ya en la cama, ¿no? Ya tratando de dormir. Diana, el gato lo tienes que ir a meter a la cocina, ¿no? Y sí, güey, yo dejé el gato en la cocina. Uh-huh. Pues yo antes de irme a dormir encerré al gato en la cocina, ¿no? Hasta que, bueno, fueron varias que me hizo, hasta que un día le pegué de gritos y le dije, no.
Yo lo dejé en la cocina, tú lo dejaste salir, tú lo guardas, ¿no? No, no me vuelve a decir nada, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahí obviamente me desvié un poquito del tema porque no ninguna disculpa ni de ella ni de mi parte por ese asunto, ¿no? Nomás me dejó de fastidiar. Pero así vamos generando heridas, ¿no? Porque a final de cuentas, yo me siento herida, el otro se siente herido, pero no lo hablamos, ¿no? O sea, yo a este artículo, aunque el artículo se llama La complejidad de disculparse, yo le cambié el título y le puse Conversaciones de sentimientos. Uh-huh. Y qué difícil es esto, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que todo ser humano queremos es ser reconocido en nuestra experiencia, ser tomados en cuenta, validados, sentir y saber que el otro sabe por qué se está disculpando. Uh-huh. O sea, lo que, lo que yo quiero es que se sepa y se reconozca mi dolor. Tener la certeza de que no se va a repetir esta experiencia de abandono y de rechazo. Uh-huh. ¿No? Atrevernos a experimentarnos unos a nosotros en nuestro dolor, poder ser testigos unos de los otros en ese dolor. Uh-huh. Entonces, es poder hablar de eso, ¿no? Poderle yo expresar a mis hijas en especial, ¿no? Poderles expresar el dolor que a mí me ha provocado a lo largo de la historia, que mi madre haya sido tan intrusiva conmigo, ¿no? Y que me haya llevado a experimentar un montón de cosas que yo no quería experimentar, ¿no? Mi imposibilidad de niña de poder tomar las cosas tranquila, con calma, a mi tiempo, ¿no? Y hace poquito, hace como una semana que estaba yo con una sesión de quiropraxia, ¿no? Y esta mujer me estaba tocando mi abdomen así profundamente y me decía, Ivonne, wow, has trabajado muchísimo, o sea, se nota que tu enojo se ha disminuido un montón, pero se fue bien profundo en su toque, ¿no? Y me dice, pero aquí hay un enojo todavía muy profundo. Y dice, y lo que yo estoy sintiendo es que tú eres una mujer con un tiempo lento, ¿no? Eres lenta, eres pausada y te han apresurado, ¿no? Y fue así como, wow. Eh, y eso, que alguien más te lo reconozca, es wow, es impresionante, ¿no? Es esa validación. Y si entonces alguien llega y en lugar de decirte, discúlpame, no me di cuenta, no va a volver a pasar, en lugar de eso pueda llegar y decir, oye, eh, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿No? ¿Cómo fue que te lastimé? ¿En qué te lastimé? ¿No? Uh-huh. La posibilidad de aclarar los malos entendidos, saber que soy suficientemente importante para motivar que el otro quiera moverse del lugar. Uh-huh. Sentir que podemos reconectar con otros cuando las cosas no van bien. Poder llegar a crear comunidades ricas, sintientes, empáticas y profundas. Uh-huh. Y esta mujer en este artículo dice que disculparse es un primer buen paso, porque es un acercamiento, ¿no? Es un reconocimiento de que algo doloroso sucedió y que hubo un impacto.
pero quedarse solo con eso deja mucho espacio para que la experiencia dolorosa se vuelva a repetir. Por eso es necesario dar los espacios para hablar de lo que se sintió, para hablar de lo que se experimentó. Y abrir este espacio de conversación. Y ella pone ahí como ciertos puntos que sería importante poner en la mesa, ¿no? O como un proceso. Y entonces dice, por ejemplo, cuando ponen los dos lados, ¿no? Cuando el que hirió abre la conversación, o al revés, cuando el que recibió la herida abre la conversación. Entonces, si el que hirió no entiende, ¿no? O sea, sabe que hirió, pero no entiende qué fue, ¿no? Entonces, pone, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Oye, el otro día pasó algo y estoy sintiendo que nos desconectamos. ¿Podemos hablar acerca de ello? Y entonces ya ahí abres el espacio. Sin embargo, antes de poder hacer esto, de abrir una conversación de este tipo, tienes que preguntarte si estás dispuesto a sentir el dolor del otro y si estás dispuesto a hacer los cambios necesarios y asumir las consecuencias de tus actos. Si estás dispuesto a realmente escuchar y a no intentar justificarte. ¿No? Ay, no, perdón, mira, lo que pasó es que bla, 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 bla. No, simplemente escuchar, ¿no? Escuchar y sentir al otro en su dolor. También ser curioso y preguntar, por ejemplo, cosas como, ok, ya entendí tu dolor, veo lo que estás sintiendo. ¿Me podrías dar un ejemplo de cómo hubiera podido ser una mejor interacción? ¿No? ¿Qué tendría yo que haber hecho diferente para que tú no te sintieras así? ¿No? Eso también sería súper valioso. Empatizar con el otro en su dolor, que está muy interesante también lo que esta mujer nos pone en su artículo, porque dice que empatizar no necesariamente es estar de acuerdo. Puedo no estar de acuerdo en tu manera de ver las cosas, en tu manera de pensar, en tu manera de percibir, pero eso no quita que yo te pueda dar tu lugar, que yo pueda reconocer la emoción que tú tienes, que yo pueda reconocer la percepción que tú tienes desde tu espacio, ¿no? También es muy importante usar esto de repetir lo que el otro te está diciendo para confirmar si estás escuchando lo correcto, porque nuestras percepciones son brutalmente confundidas con tus pensamientos, ¿no? Entonces, decir, oye, estoy escuchando que me estás diciendo que lo que te dolió es esto, ¿no? Para que realmente te quede claro, ¿no? Y el otro también se sienta validado en lo que está diciendo y tenga la oportunidad de decir, sí, gracias, sí, eso es. O no, a ver, no me estás entendiendo. Lo que yo quiero decir es, eh, algo que también sirve mucho es
asumir y decir cosas como, oh, ahora entiendo más lo que sucedió en ti con mi acción. Así que me siento tal vez triste y quiero que sepas que tu experiencia es importante para mí. ¿Hay algo más que yo deba saber? Y tal vez pudiera la conversación, toda esta conversación fue como para que el dañado pueda hablar de su experiencia. Y una vez que esto ha sucedido, tal vez pudiéramos añadir la otra parte, que es que el que dañó también puede hablar de su experiencia. También puede hablar del hecho de que estaba en otro canal, estaba con otra realidad, con otras percepciones. A veces no se da en el mismo tiempo, a veces sí. Entonces, como ir preguntando cómo va la cosa para poder, esto no tiene que ser rápido, esto va lento, esto es darnos tiempo de ir sintiendo las cosas, ¿no? Y aquí viene esta idea de que el resentimiento existe justo porque la situación no fue reconocida, porque ese sentir no fue reconocido por el otro. Y por eso es que se queda ahí y se sigue sintiendo y sigue saliendo la situación como si hubiera sido ayer, porque no se le ha dado voz a la emoción que estuvo ahí o que está, porque se queda en el cuerpo cuando no le doy salida, cuando no le puedo permitir la expresión, ¿no? Y por eso es que yo le llamo a esto conversación de sentimientos. Y para que esto pudiera ser realmente valioso y realmente profundo, cada uno de nosotros somos responsables de hacernos cargo de nuestras propias heridas y cada uno tenemos que hacernos responsables de nuestras propias emociones para poder estar emocionalmente disponible para el otro. ¿No? Y pues sí, básicamente es justo esto, ¿no? Poder estar reconociendo las emociones, las mías y las tuyas, en estas interacciones en donde yo las vivo desde mi mirada, desde mi historia, desde mis percepciones, y tú la vives desde tu mirada, tus ideas y tus percepciones. Y tú das por hecho que yo sé y yo doy por hecho que tú sabes, cuando no es así. No. No es así. Yo creo que uno de los principales errores de la comunicación es precisamente asumir que uno sabe lo que el otro piensa o lo que el otro siente, ¿no? Incluso hay veces que yo no comunico algo porque seguramente me va a decir ABCD, ¿no? Uh-huh. Así ¿Okay? es. Entonces, la verdad es que si nos enseñaran a comunicarnos, la vida sería mucho más amable. Muchísimo, muchísimo. Bueno, sería espectacular, ¿no? Claro. Precisamente por eso, ¿no? Estoy muy, pues investigando mucho este tema, ¿no? Que ha estado pegado a mí desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que
desde que conocí y me hice guía del curso de PESES, ¿no? Que es Padres Efectivos con Entrenamiento Sistemático, porque ahí se habla mucho de esta comunicación, ¿no? Y después también por ahí llegó a mí otro libro, que ahorita no recuerdo su nombre, que tenía que ver con un proyecto muy interesante de comunicación no violenta también, en las cárceles de Estados Unidos, ¿no? Era un proyecto que estaba también muy padre, y siempre ha estado presente esta idea de cómo comunicarnos de una mejor manera, ¿no? Cómo comunicarnos más asertivamente, y a final de cuentas, lo que yo me he dado cuenta es que si no reconocemos, si le damos valor a las emociones, por más que use todas las técnicas de comunicación que nos plantean las teorías administrativas de negocios, ¿no? Que es un ámbito en el que se maneja mucho esto, ¿no? En las empresas se maneja mucho el tema de la comunicación, pero se maneja a nivel muy mental, y pocas veces se toma en cuenta la emoción, ¿no? Como un factor determinante de la comunicación. Eh, bueno, aquí tenemos algunas preguntas interesantes. Sí, sí. Ruth Cetina, buenas tardes, gracias por estar aquí acompañándonos. José Antonio, como siempre, aquí escuchándonos. ¿Qué pasa cuando la persona a la que le debes una disculpa o el pedirle perdón ya no está en este plano? Estas conversaciones se pueden tener también a nivel meditativo, digamos, ¿no? Haciendo una conexión en otro plano, ¿no? Puedo hacerlo como meditación. Algo que a mí me funciona muchísimo es escribir cartas, ¿no? Escribirle una carta. Esta técnica a mí me super fascina y la uso para todo. Escribir tu carta con tu mano dominante, escribes la carta, ¿no? Querida abuelita, fíjate que y me siento culpable por, y bla, 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 bla. Y descansas un momento, entras en un estado de meditación, eh, y, y te contestas con la mano izquierda, o bueno, la mano no dominante, y escribes, ¿no? Y generalmente viene la contestación, ¿no? Viene para que no te sientas como que tú lo pusiste ahí, pero no tienes respuesta. Entonces, si tú haces este ejercicio de hacerlo con la otra mano, generalmente surgen conversaciones muy interesantes. Marily Sánchez, buenas tardes. ¿Cómo estás? Siempre por acá, muchas gracias. Mati Cornelio, buenas tardes. Otra pregunta de José Antonio. Cuando estás en un proceso de perdón y la otra parte no tiene la intención de recibir, ni mucho menos de otorgar. Lo mismo, exactamente lo mismo. Puedes hacer este juego de las cartas. Por ejemplo, el proceso que les cuento de las constelaciones familiares, ahí se da mucho esta situación, ¿no? En donde hacemos movimientos energéticos, movimientos del alma, en este ambiente muy contenido, muy amoroso, y se da perdón, se otorgan perdones, permisos y mil cosas más, y hay un cambio, hay un proceso muy, muy interesante energético. Mariana, hola, ¿cómo estás? Aquí andas. Qué bueno. Te extrañamos en Facebook. Espero que ya pronto estés de regreso. Nuestra luchadora Mariana. Así es.
Bueno, aquí mi hermana que conoce mi historia perfectamente, ¿no? Efectivamente, hasta para comer eras lenta, o eres, sí, así es. Siempre he sido lenta, lenta, lenta y me han apurado en la vida. Ni modo. Teníamos que comer a 1000 por hora, así es. Siempre nos traían a las carreras. Y no podemos dar por hecho, efectivamente. Desgraciadamente, siempre damos por hecho. O sea, es como el común denominador ir por la vida pensando que todos piensan como yo, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Diana? Pues no, yo creo que es un tema relativamente sencillo de comprender, muy difícil de poner en práctica. Pero yo creo que esta parte en verdad de entender que pedir perdón implica una verdadera preocupación por el otro, ¿no? Es una verdadera entendimiento o disposición de entender el sentir del otro, ¿sí? Puedo no estar de acuerdo, ¿no? Que al final del día, por ejemplo, es lo que a mí me pasa con mis pacientes, ¿no? O sea, cuando yo dije algo y de repente se me ofendieron, fue así de, ups, ¿no? No fue esa mi intención, ¿no? O sea, entiendo dónde pegó, o sea, cómo lo viviste desde tus heridas, ¿sí? Y por qué te ofendiste. Pero no estoy de acuerdo. O sea, no fue mi intención. Yo necesito que lo veas desde otro lado. ¿Sí me explico? Ajá, así es. Entonces, y que es este mismo proceso, de que si lo podemos llevar a nuestras relaciones, ¿sí? es muy valioso, ¿no? Claro, creo yo que un paso previo a esto es el superar también la vergüenza y reconocer que nos equivocamos, ¿no? Porque muchas veces que el orgullo no nos permite reconocer, ¿sí?, que a lo mejor hicimos algo sin intención que le hizo daño a otra persona. ¿Sí me explico? Porque es de, pues no, o sea, yo no se lo dije con esa intención, si él se ofendió es su problema, no, no el mío. Pero bueno. Así es. Y entonces, es como esa parte, ¿no? El orgullo por un lado y de repente la vergüenza, porque hay veces que se hace mucho daño, ¿no? Pero como no tienes la capacidad de reconocer que te equivocaste, porque la vergüenza implica reconocer tus limitaciones, ¿sí? Tu limitación, entonces no puedo pasar no puedo dar el siguiente paso, ¿sí? Para abrir esta conversación, ¿no? Entonces, otra vez como todo, o sea, yo creo que mantener un yo observador, o sea, una parte tuya, una parte de tu personalidad que funcione como un observador externo, ¿sí? En todo momento, que cuando tú estás interactuando, una parte tuya interactúa y se involucra, ¿no? Y tiene problemas en una relación, pero otra parte tiene que estar observando, ¿no? Para que tú aprendas a identificar en ti cuáles son tus heridas, ¿no? De dónde vienen, ¿no? De qué experiencias del pasado vienen, ¿sí? Para que puedas tener esa claridad de comunicarte, ¿no? Entonces, nada más es como redondear, ¿no? Que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Pero el reconocernos humanos, ¿no? Esencias divinas teniendo una experiencia humana, ¿no? Pero que venimos a aprender también de nuestros errores, ¿no? Y que si no reconocemos nuestros errores, no podemos aprender, o sea, no estorbamos nuestro proceso de crecimiento personal, ¿no? Y de evolución, de regreso hacia nuestra conexión con la divinidad. Entonces, bueno, hay que empezar por reconocer nuestras limitaciones, ¿no? Y hacer algo después para reparar el daño, siempre
siempre que sea posible, Ujú. esto, con la mejor intención, ¿no? Ujú. Es que sí, o sea, es indispensable que se pague la deuda, ¿sabes? Sí, sí, Es indispensable porque mientras no se pague la deuda va a seguir la deuda. Por eso este lenguaje financiero es muy interesante porque representa mucho el flujo de las emociones y del fluir del amor en nuestras vidas, ¿no? Cuando hay deudas no saldadas, y la deuda se va haciendo más grande conforme pasa el tiempo y no se canceló la deuda, sigue, ¿no? Sigue con intereses y sigue haciéndose cada vez más grande y más grande. Ah, y esa deuda más grande lo único que va haciendo es que nos va desconectando más y más y más y más y más. Y si hacemos a lo mejor un ejercicio de retrospectivo eh, de nuestras relaciones que ya no están hoy por hoy, ¿no? Vamos a encontrar deudas no saldadas, ¿no? De amigas que de pronto ya no volviste a ver, como de pronto es como, oye, y si le hablamos a fulanita y vamos con ella y te quedas con, no, gracias, mejor no, ella ya, yo acá. Seguro vamos a encontrar estas deudas, ¿no? claro. De yo le di, le di, le di, le di y ella nunca me dio, ¿no? O al revés, tal vez. ¿No? Entonces, pues bueno, llegamos al final de nuestra transmisión. Esperamos que que hayamos sembrado una semillita más en el camino y pues nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Recuerden que estamos en YouTube, en el canal de Restaurando al Ser, en Facebook también, en Telegram, que será como nuestro canal por excelencia. Eh, y nos pueden buscar a cada una, a Diana Medina, Eugenia Marcarti y Bon Armand. Por cierto, Eugenia les manda saludos. No pudo estar por una cuestión familiar importante para ella, pero aquí estará la próxima semana. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Gracias por escuchar y estar. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias.